Mi nombre es Jorge Cruz, soy médico naturista y ejerzo esta actividad profesional y también vocacional desde hace ya, yo creo que más de 30 años. Actualmente dirijo un centro de medicina natural, un centro polivalente donde no solo se practica medicina naturista, sino con otros compañeros fisioterapia, osteopatía, psicología, incluso también acupuntura, hidroterapia de colon, etc. ¿Cómo se llama actualmente el uso de plantas medicinales para curar o aliviar dolencias? El uso de las plantas medicinales como ciencia o como terapia es por sí sola una actividad compleja, pero también sencilla. Consiste en utilizar plantas medicinales que bien tradicionalmente o bien por el descubrimiento de principios activos que pudieran tener efecto curativo, en principio sobre los animales o incluso sobre las personas, aprovechar estos principios activos, aprovechar estas sustancias con finalidad terapéutica. Eso en sí constituye hoy en día una ciencia que se denomina fitoterapia concretamente. ¿Quién le enseñó en los inicios la utilización de las plantas medicinales? En mis inicios conté con valiosa ayuda de dos grandes hierberos, hoy fallecidos. Uno de ellos se llamaba Enriquito Cáceres, de aquí de la montaña de Gáldara, aunque él originariamente era de Aruca. Y una señora que se llamaba Mercedes Almeida la Antigua, de Fontanales, y tuve la fortuna de aprender con ellos a pie de monte, a pie de hierba, la utilización tradicional de las plantas medicinales. Luego, después de esto, pues ya vinieron estudios, incluso de nivel universitario, vino el estudio también autodidacta, y a partir de ahí pues la experiencia también con los pacientes que terminan de conformar la formación y la capacitación en esta materia. ¿Se puede aprender el uso de plantas medicinales en alguna escuela en Gran Canaria? Es verdad que existe alguna escuela que imparten cursos de naturopatía o de plantas medicinales, pero son cursos pequeños en extensión y tampoco son cursos, digamos, avalados oficialmente o impartidos por profesionales capacitados para ello. ¿La fitoterapia actúa sobre todas las enfermedades de humanos y animales? Cualquier enfermedad es susceptible de ser tratada con plantas medicinales. Puede ser de manera directa o exclusiva con plantas medicinales, puede ser de manera preventiva para prevenir la aparición de alguna enfermedad, o incluso puede ser como apoyo o como complemento a un tratamiento de medicina convencional. Existen ensayos clínicos donde se ha probado la utilización y la eficacia de plantas medicinales para diversas enfermedades. Es cierto que, de hecho, la utilización de las plantas medicinales comienza antes con los animales que con las personas. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el hombre aprendió a utilizar las plantas medicinales a través de la observación de los animales, del comportamiento de los animales ante las plantas. Algunos animales pues bien se intoxicaban o bien se sanaban incluso con alguna planta, y el ser humano observaba, copiaba y probaba para tratar sus propias dolencias a través de lo que veía en los animales. ¿Cultiva o recolecta usted mismo las plantas medicinales que usa en las terapias? Es verdad que cultivo plantas medicinales y también las recolecto, por supuesto, pero más bien para el uso personal o para amistades y demás. Pero cuando vienen los pacientes no se les
receta plantas medicinales de las que yo cultivo, sino plantas medicinales que pueden adquirir ellos en el comercio, ¿no? Vienen los herbolarios o incluso también en farmacias. Se pueden adquirir plantas medicinales tanto para infusión, porque resulta más cómodo para ellos, o en cápsulas, o en comprimidos, en gotas. Hay diversas formas de consumir las plantas medicinales. No, lamentablemente pues, sería bonito cultivar plantas, recolectarlas y darlas a los pacientes, pero no hay una capacidad de cultivo que dé para tanto, ¿no? ¿Es compatible la medicina convencional o alópata con la medicina tradicional o alternativa? Ambas medicinas, si hablamos de dos clases de medicina, son perfectamente compatibles. Si bien la medicina convencional tiene su punto fuerte en la eficacia y en la prontitud de la respuesta, por el contrario, sus efectos secundarios son bastante nocivos, perjudiciales para la salud en muchas ocasiones. El tratamiento con plantas medicinales puede muchas veces demorarse algo en el tiempo, pero su eficacia también está contrastada y sin embargo carece casi, insisto, de efectos secundarios. ¿Existe actualmente alguna legislación que regule esta actividad? Existe una legislación a nivel europeo para la utilización de las plantas medicinales con finalidad terapéutica. Esta legislación se aplica actualmente en España. De tal manera que las plantas medicinales se pueden cultivar, recolectar, incluso se pueden poner a la venta, pero como complementos alimenticios. Pero nunca se puede hacer alusión a sus propiedades terapéuticas. Para ello es necesario la participación de un médico o de farmacéutico o de las oficinas de farmacia para dispensar plantas medicinales con finalidad terapéutica explícita. ¿Hay que estar en posesión de alguna titulación para ejercer la fitoterapia? En teoría, la fitoterapia debe ser dispensada en oficinas de farmacia y recetada o aplicada por médicos titulados. Pero la realidad, como las plantas medicinales pueden dispensarse como complementos alimenticios, pues puede llegar al público a través de consejos, pues bien de hierberos o de naturópatas o de vecinos, de cualquier manera que el consumo de las plantas medicinales en este momento es libre para utilización de cualquier persona. ¿Tiene mucho éxito actualmente la fitoterapia? La utilización de las plantas medicinales ha tenido una continua expansión desde hace muchos años. Cada vez más tiene seguidores, tiene entusiastas que utilizan las plantas tanto con finalidad preventiva como con finalidad terapéutica. ¿Hay canales de comercialización para las plantas medicinales? Las plantas medicinales son cultivadas y son comercializadas ahora mismo en todo el mundo. Aquí en España se pueden encontrar plantas que se cultivan aquí, que se recolectan aquí, pero también recibimos plantas procesadas de alguna manera de muchos países de cualquier lugar del mundo. Actualmente las plantas medicinales se pueden encontrar en mercados y mercadillos para la venta directa como complementos alimenticios. Igualmente que ocurre con las plantas medicinales en herbolario. En las farmacias las plantas medicinales se pueden encontrar tanto como complementos alimenticios como también como medicamentos autorizados. ¿Es rentable económicamente dedicarse a la fitoterapia? Si hablamos de los médicos que nos dedicamos a tratar con plantas medicinales, debo decir que tenemos bastante aceptación. Es algo innegable, dado el progreso de estos tratamientos en
en los últimos años. Cuando se han hecho estudios de mercado, se han venido constatando un aumento en el volumen de ventas de los productores de plantas medicinales, los distribuidores, incluso en la venta directa de plantas medicinales a lo largo de los años. Incluso durante la crisis este mercado ha ido en aumento y nunca en decrecimiento. ¿Cuál es la situación actual de la figura del yerbero? El yerbero entrañable de hace unas cuantas décadas, lamentablemente ya prácticamente que no existe, al menos aquí en Canarias. Las plantas las podemos encontrar en el campo, podemos identificarlas, podemos cogerlas, incluso podemos recolectarlas, pero el yerbero, el que sabía de la planta medicinal, el que sabía sanar con plantas como tal, persona lamentablemente ya no existe. Ahora, sin embargo, pues ya vemos que la utilización de las plantas medicinales ha aumentado, pero siguiendo canales de comercialización. ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría de un yerbero y la de un médico naturista? El saber de un yerbero está avalado por la experiencia de años o siglos en la utilización de las plantas medicinales, por lo cual es bastante confiable. Sin embargo, actualmente conviene además saber que la utilización de las plantas medicinales está además avalada por estudios científicos, tanto de laboratorio como ensayos clínicos, que dan a las plantas medicinales un valor, si cabe, mayor en eficacia y en seguridad en la utilización de las plantas medicinales. ¿Es aconsejable seguir los consejos de los vendedores de hierbas de los mercados? En general sí, porque se limitan a tratar trastornos de salud que son leves y, en mi opinión, tienen conocimiento suficiente para aconsejar de esta manera, si no se extralimitan. Sin embargo, ante síntomas más graves o agudos, deben poner la confianza mejor en el médico titular. ¿Puede una persona automedicarse leyendo un libro de plantas medicinales? Si bien a través de la lectura de un libro no es conveniente automedicarse o autorrecetarse, aunque sea con plantas medicinales, sí que es posible a través del estudio, del conocimiento, no de un solo libro, sino de varios libros, incluso recibir el consejo de algunos profesionales experimentados o asistir a cursos y demás, sí que es posible adquirir conocimientos básicos para el autocuidado de salud. Es posible y es incluso deseable, porque el autocuidado de salud a través de la alimentación, ejercicio físico, incluso algunas pocas plantas medicinales, pues nos puede capacitar para mejorar nuestra salud en muchos aspectos. Sin embargo, si padecemos enfermedades de un cierto nivel, de una cierta gravedad, que precisan, por supuesto, diagnóstico médico, pues entonces debemos recurrir al consejo de profesional. ¿En qué situación se encuentran las jornadas de plantas medicinales Memorial Enriquito Cáceres? Las jornadas de plantas medicinales Memorial Enriquito Cáceres se iniciaron para dignificar la labor de estos yerberos que conservaban y transmitían el conocimiento adquirido para mejorar la salud a través de las plantas medicinales. Entonces ya no se celebran estas jornadas, pero sería preciso, sería necesario, sería conveniente para conservar la cultura de las plantas medicinales y el patrimonio de plantas medicinales inmenso que tenemos en Canarias, conservarlo y en la medida de lo posible desarrollarlo al máximo posible. ¿Cómo ve el futuro de los yerberos, fitoterapeutas y uso de plantas medicinales? El papel de los yerberos está hecho, hemos recibido su legado.
Lo deseable en estos momentos es aprovechar ese conocimiento, desarrollar el estudio, la investigación y la aplicación clínica de las plantas medicinales en estos momentos conforme a la ciencia actual y utilizar las plantas medicinales dentro de un conjunto de medidas terapéuticas aplicables al autocuidado de salud. Me refiero a la utilización de la alimentación, de las plantas medicinales, del ejercicio físico, incluso técnicas de relajación que pudieran servir para nuestro autocuidado, a la vez que el desarrollo de las plantas medicinales puedan dar, además, aplicación de estas terapias para aplicación científica en enfermedades incluso algo más graves.